noches. Vamos entonces a, después de haber hecho la retroalimentación del examen del segundo parcial, vamos entonces a trabajar la función cuadrática, chicos. Entonces, una función cuadrática tiene esta apariencia que voy a escribir aquí. F de x igual a x cuadrado más bx más c. Esa es la forma general de una ecuación, de una función cuadrática. Aquí hay que tener en cuenta, digamos, algunas cosas interesantes. Por ejemplo, algo que se puede tener en cuenta es que si yo tengo que la a es mayor que 0, o sea que es positiva, entonces la parábola es la gráfica de la función cuadrática, entonces la parábola se abre hacia arriba. Y de igual manera, lo contrario. O sea, si a es menor que 0, entonces la parábola se abre hacia abajo. Eso para que lo tengan presente en cuanto hacia dónde se abre. O sea, si es una parábola que se abre hacia arriba, o si por el contrario es una parábola que se abre hacia abajo. Listo, chicos. Bueno. Para uno hacer una gráfica de una parábola es muy importante encontrar un punto crucial, un punto fundamental en la parábola que se llama el vértice. El vértice. Y el vértice normalmente está dado por la siguiente expresión. Menos b sobre 2a. Desde los cielos, Victoria, se ve que está viendo el cuaderno del semestre pasado, ¿no? Profe, uno dice pues que hay que estudiar, ahí estoy pegado al pulmón. ¿Será que se puede ampliar un poquito el Word? No, ¿para qué? No. Esa fórmula no se me olvida, profe. Está bien, que la recuerde. ¿La cuadrática? Que la recuerde hasta el fin. Claro. Listo, menor b sobre 2a, coma. Y la otra, hay dos maneras de presentarla. Vamos a mostrar ambas. Una es f de menos b sobre 2a. Esta es una manera de presentar el vértice. No es la única. Hay otra manera también de presentar el vértice. Y es como la voy a escribir a continuación. Y es la siguiente. 4ac. Es correcto. Y no se acuerda del resto. Menos b al cuadrado. Hay que saber leer el cuaderno. ¡Uy, qué bien, muchacho! No, profe, no lo estoy viendo. ¿No? No le digo que esa fórmula no se me olvida. Esa fue la que lo puso más a sufrir. Claro, pero me la aprendí. ¿Verdad? ¿Se te puso a perder? Hey. Ahora me la aprendí de memoria. Esta es. Entonces, esta es la fórmula del vértice o esta, da lo mismo, o sea, ambas son iguales.
teniendo en cuenta que A es el coeficiente numérico que acompaña la A cuadrado, B el coeficiente numérico que acompaña la X y C el término independiente que no trae X. Después de que ustedes han ubicado el vértice, entonces van a calcular el corte con el eje Y, por ejemplo. Corte con el eje Y. Para calcular el corte con el eje Y, entonces hay un procedimiento. El procedimiento consiste en hacer lo siguiente. Reemplazar. X por 0. Es correcto, la X por 0. Y despejar Y. Reemplazar la X por 0 y despejar Y. Ese es, digamos que, el procedimiento para calcular el corte con el eje Y. Y para calcular el corte con el eje X es lo mismo, pero al contrario. Al contrario. Es correcto, reemplazar la Y por 0 y despejar la X. ¿Listo? Cuando usted coge y reemplaza la X por 0, le va a pasar algo muy particular. Y lo que le va a suceder es lo siguiente. Usted va a tener esta que es la función. Bueno, este f de x es el mismo y, ¿no? Ese es el mismo y. Entonces usted va a reemplazar la x por 0. Al reemplazar la x por 0, entonces ustedes aquí van a tener un 0, ¿de acuerdo? Al reemplazar la x por 0, ahí van a tener un 0. Y aquí también van a tener otro 0, ¿estamos de acuerdo? Y si ustedes van a tener eso, entonces resulta que a por 0 a la 2 es 0. Y b por 0 es 0. O sea que eso sale quedando C. O sea que en otras palabras, el corte con el eje Y, si ustedes lo quieren ver de una manera, digamos, más resumida y más sencilla, es Y igual C. Ese es el corte con el eje. El corte con el eje Y es Y igual a C. Y cuando ustedes vayan a hacer el corte con el eje X, ustedes reemplazan la Y por 0. Entonces tienen esta ecuación, esta función, recordando que esta es la Y. ¿Sí? Y esa Y la reemplazan por 0. O sea que realmente usted es como si tuviera... De hecho, mañana me voy a dar al almuerzo. Bueno, a la hora del almuerzo, bueno, está bien. No importa. ¿Qué pasa? Ah, ¿no yo le doy problema a eso o qué? Mañana no va a comer pollo, hermano. Mañana pollo no. ¿Ah? Oh, pollo, otra vez pollo. No, teacher. Mañana no va a comer pollo, ya le dijeron. Listo. Entonces reemplazamos la Y por 0, entonces nos queda esto. Y resulta que hay una fórmula que nos ayuda a solucionar esto, chicos, que se llama la fórmula cuadrática. ¿Ustedes sí la conocían? Ah, conocía. La fórmula cuadrática. Esa fórmula cuadrática, chicos, es una fórmula muy conocida. De hecho, yo enseñé en un colegio donde le llamaban que es que la fórmula del estudiante. No entiendo por qué le llamaban así.
Y es esta fórmula. Menos B cuadrado por 4AC sobre 2A. Y aquí hay algo muy interesante. Es que pueden pasar tres situaciones. Primera situación. Estas son las tres situaciones que puede pasar. Que si esto que está dentro de la raíz, a eso que está dentro de la raíz se le llama discriminante. Profe, una pregunta. ¿El que estudia normalmente matemática pura es porque va a ser licenciado, o sea, va a ser profesor, o se puede dedicar a otra cosa siendo matemático? El que se dedica a estudiar matemática pura, normalmente es una persona que tiene problemas mentales, no mentiras. Es ¿Y una cómo así, persona... profe? Entonces, Oye, profe, usted, ¿cómo así? El profe no es matemático puro, ¿no? Él es ingeniero en No, algo. es una persona que no me quiere. Yo soy ingeniero Entonces, electrónico. Entonces, la persona que estudia matemática pura normalmente es una persona que, digamos, queda capacitado. Que no tiene vida social. Sí, normalmente eso pasa, pero yo diría que los electrónicos son más bárbaros para eso, para que no tengan vida social. Eso uno vive trasnochado todo el tiempo. Pero bueno, digamos que los matemáticos son normalmente personas... Ah, me falta pintar son normalmente personas que quedan capacitados para hacer distintos tipos de cosas. Por ejemplo, quedan, digamos, muy bien entrenados para que hagan investigación. Y cuando hablo de investigación a muy alto nivel. ¿cómo así, Quedan profe? investigación a muy alto nivel son hacer estudios que mueven la frontera del conocimiento. Mover la frontera del conocimiento es O sea, descubrir, como inventarse algo inventar, nuevo, profe.
descubrir, inventar, plantear algo que no existe hasta el momento. Pues un matemático imagino que también puede apoyar en, en algún proyecto Sí, por científico, eso. ¿cierto? Sí, claro. Entonces, un matemático puede hacer investigación de muy alto nivel. Esa es una cosa que no cualquiera puede hacer. Solamente personas que están muy, pero muy formadas digamos que en línea, como por ejemplo la matemática. Un matemático está en capacidad de formar personas. O sea, obviamente ser docente, claro, obviamente. De hecho, si usted habla de un licenciado y habla de un matemático, no es lo mismo. Un licenciado en matemática es una persona que ha estudiado matemática, sí, hasta cierto nivel, para poder enseñar la matemática, digamos que bien enseñada. Entonces le enseñan pedagogía, historia de la matemática, le enseñan una serie de materias, digamos que le ayudan a poder prepararse para hacer un buen ejercicio de la enseñanza de la matemática. ¿Sí? Eso es más o menos la formación que tiene un licenciado en matemáticas. Pero la formación que tiene un matemático puro es otra cosa. Eso es un nivel muy superior al de un licenciado. O sea, usted normalmente no puede poner un licenciado al nivel de un matemático, pero ni loco. Un licenciado, ¿qué les digo yo? Un licenciado está en capacidad de enseñar, digamos, la matemática que se enseña en un colegio, que se enseña en algunas asignaturas de universidad, pero hasta cierto punto. Mientras que el matemático puro, ese no, y se puede enseñar muchas matemáticas mucho más avanzadas de las que está en capacidad de enseñar el licenciado. Entonces, cuando digo esto, se los digo para que tengan en cuenta que es que a veces uno se hace la idea que un licenciado es el que más sabe de algo. Sí, un licenciado en biología, eso es... no, él sí sabe bastante de biología, claro que sí. Un licenciado en química, un licenciado en cualquier cosa, ¿sabe de eso? Claro, obviamente sabe bastante de eso. Pero ni lejos de lo que sabe el que estudie esa misma disciplina de forma pura. O sea, El biólogo, nunca el vaya a químico. comparar, exactamente, nunca vaya a comparar un licenciado en biología con un biólogo. No, nunca, jamás. Nunca vaya a comparar un licenciado en física con un físico, pero nunca. Nunca es que están lejísimos en el conocimiento del uno del otro. O sea, no, o sea, Profe, eso es, una pregunta eso en es cuanto a eso comparar, que usted dice. eso es comparar un Renault 4 con un Mercedes-Benz. O sea, eso es una cosa loca. Esa la diferencia es absurda. Eso es comparar no sé, muchachos, una persona que tiene un conocimiento bueno hasta cierto punto. Eso es comparar un enfermero con un médico especializado. O sea, eso es una cosa, o sea, eso es, no, nada que ver. Entonces, se los digo para que entiendan que el licenciado, la formación del licenciado es para que pueda hacer un buen ejercicio de docencia, ¿sí? De transmisión del conocimiento. Y obviamente si es en física, en química, en biología, en lo que sea, pues obviamente sabe de eso, claro, lógicamente sabe de eso. Sabe Profe, bastante, pero sí, sabe entonces los bien. maestros de las personas que estudiaron las carreras puras son personas que Eso iba a preguntar yo. saben las cosas puras, porque pues si un licenciado no sabe tanto como usted dice, entonces ¿quién le enseña? Yo estoy haciendo una maestría en matemática pura y mis profesores todos son doctores en matemática pura, ninguno es licenciado. Un PH. ¿Doctores? Todos son ¿Doctores? PhD, sí, todos son PhD. Todos son PhD. Ninguno es licenciado, ninguno. Todos son doctores. Están en el máximo nivel. Y algunos no solamente tienen doctorado, algunos tienen postdoctorado. Uf, Bueno, y ellos de alguna forma pucha. se tienen que instruir o formar para la enseñanza, ¿no? Porque pueden saber Sí, mucho, pero pues sí, para enseñar. ellos normalmente se forman para la enseñanza, por ejemplo, haciendo como algún diplomado, algún curso así, pero en la realidad es la experiencia, la práctica. O sea, esos son docentes que llevan toda la vida enseñando y se han pulido en la misma práctica, o sea, en el mismo ejercicio pues de la actividad de enseñanza, y digamos que allí se han ido formando desde el punto de vista de enseñar, ¿sí? De ser docente.
Pero entonces, esos profesores son profesores que han estudiado toda su vida, porque un postdoctorado, esos son muchos años, demasiado, prácticamente toda su vida. Claro, son personas que han dedicado su vida a eso, Sí, dedicado su vida a eso. Son personas muy, muy, pero muy estudiadas. Entonces, comparar un licenciado con un matemático puro, un licenciado en matemáticas con un matemático puro, un licenciado en física con un físico puro, un licenciado en biología con un biólogo puro, pues no. O sea, No, para un pancacho con un croissant. sí, pero no, eso es otra cosa, eso es otro nivel, eso es otro level, pero lejos. Es como comparar al Cali con el América, cosas así. Sí, en este caso el Cali sería el doctor y el América sería El pancacho. licenciado. Estudiante de primer semestre. Ahí yo disvarío un poco. Sí, yo creo que Felipe y Julián disvarían mucho en ese sentido. Pues que es que yo, hasta donde yo sé, pues 14 estrellas son más que 9, no sé, pues pienso yo. Pero compradas sí son más que 9. Digo yo. Compradas o no compradas, es lo que hay. bueno, estamos hablando de doctorado y terminamos haciendo un debate aquí de estrellas, pues. Queremos los estados financieros. Venga, pero a lo bien es una locura que alguien estudie tanto, ¿no? Yo no sabía que Sí, existía un eso es postdoctorado. estudiar, prácticamente estudiar toda su vida, toda su vida han estado estudiando. Y Nunca dejaron de estudiar. algunos pues los que les llama mucho la atención, hay gente que es como casi que genio, ¿no? Entonces hace un doctorado y después le apasiona otra cosa y hace un doctorado en otro tema. Así, hay gente que tiene estudios así, por ejemplo, yo conocí en la Universidad del Valle un muchacho que todo el mundo decía que era medio, ¿no? Como que no tenía futuro, que no tenía... Él era muy bueno, pero como era como, ¿cómo le digo? Le gustaban varias cosas, entonces él había estudiado medicina y estudió y derecho. Entonces, ¿y para qué estudiar una cosa con esa otra? O sea, ese señor, ¿qué? Ese man tan loco. Pues déjeme decirle que ese señor tan loco, resulta que, ¿quién cree que está muy bien calificado, por ejemplo, para hacer una defensa legal de un caso de muerte por ineptitud médica, por ejemplo? Él, porque Un conoce abogado ambas y áreas. médico. Ajá. Normalmente son abogados que conocen algo de medicina y que se hacen cerca de algún médico, pero es que este man eran las dos cosas. Además que era muy bueno como médico y era muy bueno como abogado, que el man era como medio genio. O sea, era Entonces, ¿cómo se dice cuando una persona se destaca en distintas áreas, profe? ese man como integral, un Prodigio. prodigio. Eso es como en la antigüedad, que Leonardo da Vinci y todos esos señores, eso eran matemáticos, y eran filósofos, y eran músicos, y eran escritores, y eran artistas, y no, esa gente era una cosa brutal de virtudes por todo lado. Entonces, es una cosa loca, pero hoy en día uno ve genios, pero es un genio de la física, es un genio de alguna cosa, pues, pero es que en esa época era una cosa impresionante. Gente salida. ¿Verdad, profe? Porque en ese tiempo había gente como más alto de intelecto que las personas de ahora. Pues yo tengo mi propia teoría, pero no es sino una opinión personal. Eso es todo. Así que no puedo afirmar por qué. La respuesta del por qué, digo yo, no sé. ¿Que tengo una opinión? Ah, sí, yo tengo una opinión. Mi opinión es que hoy en día también hay gente así. Lo que pasa es que ha avanzado tanto la ciencia, ha avanzado tanto, que estudiar una sola disciplina hasta lo último que ya se sabe es media vida. Solo una disciplina, bien estudiada hasta el borde del límite del conocimiento de lo que hoy en día se conoce, es media vida o más de media vida. Y el resto que le quede para hacer algo donde ensanche un poco la frontera del conocimiento. Entonces, ¿a qué horas esa persona va a pegarle a 3 flancos distintos? Necesitaría como 3 vidas. A ver, ¿y a qué hora va a pagar el ICETEX? ¿Y a qué horas paga el ICETEX? ¿O a qué horas duerme? O esas cosas. Entonces, es como complicado. Flores tiene una pregunta. Sí, profe, más que una pregunta es como Es un preguntononón.
Una opinión, profe. Y es que antes, como usted bien lo decía, la ciencia ha evolucionado muchísimo. Entonces antes no había tantos distractores como ahora. Entonces, me imagino que en ese tiempo la gente, pues, los que pensaban en adquirir conocimiento, no estaban pensando en cosas vanas, sino simplemente estudiar y se enfocaban como en eso, mientras que ahora, pues, Y yo creo que si en esa época hubiera habido WhatsApp, no llegan a nada de eso. y si hubiese Sí, profe, internet, mira que yo también creo lo mismo, porque yo creo que ahora en estos momentos hay personas que son muy brillantes en distintas áreas, pero como que ni siquiera se destacan ellas porque se pierden en otras cosas, Pero yo creo más bien es desperdician su porque tiempo en la otras cosas. información viaja más rápido. Creo Come que es más bien porque TikTokers. la información viaja más rápido. ¿Cómo? Que yo creo más bien que es porque la información ahorita viaja más rápido. Usted ya puede enterarse de lo que está sucediendo en New York sin estar allá. Entonces la persona se vuelve perezosa Por eso. al buscar los estos. Antes no encontrabas una respuesta tan fácil. Uno Tenías que mismo tenía pensar que y buscar la pensar. respuesta, sí. La ayuda tecnológica hay que saberla aprovechar. Hay que saber sacarle, digamos, el partido. Cuando les digo que hay que saberla aprovechar, hay que saberla sacar el partido, quiero decir que a usted le debe servir la tecnología, le debe servir para ahorrar tiempo, sí, está bien que le sirva para ahorrar tiempo. Que le sirva para hacer cosas más complejas, sí, está bien que le sirva para eso. Está bien que le sirva para hacer un trabajo donde usted tendría que pensar y ya no tiene que pensar. Ahí comienza a ser dañina. Por ejemplo, hoy en día la mayoría de jóvenes no saben hacer operaciones de manera manual. No saben hacer operaciones con lápiz y papel. Hagas esta división y después esta multiplicación. Sí, profe, eso es muy cierto. Es Una verdad. calculadora en celular, una calculadora. Porque han perdido todo tipo de habilidad para eso. Entonces, de alguna manera, utilizar la calculadora en ese, digamos, bueno, o la tecnología para ese tipo de fines nos va volviendo ineptos, ¿sí? Nos va volviendo incapaces de producir. Y eso es malísimo. Eso es malísimo. ¿Por qué creen que en el PERM, este método que les están enseñando, que a propósito no les coloqué la actividad, yo creo que mañana se las pongo y me toca que ponérselas de los días poquitos hasta el lunes nomás, y ya el lunes dejarles otra, pero bueno, eso es otro tema. Por ejemplo, esa actividad requiere que ustedes esfuercen su cerebro, no que saquen un resultado. Claro, hay que sacar un resultado, pero el objetivo no es el resultado, ese es el pretexto. El verdadero objetivo es que ponga a trabajar Esforzar la la cabeza, mente. esforzar Sí, la esforzarla. mente, esforzarse, que le toque esforzarse. En la medida que usted diga, ay, se me olvida cuánto llevo, otra vez, hasta que ya llegue el momento en que usted dice, ay, ya no se me está olvidando, ya lo logro hacer sin que se me olvide. Oh, eso allí va por allá adentro hay algo bueno que está pasando. ¿Sí? Ese es el punto, chicos. Mira que, profe, que yo noto también que muchas personas como que tienen problemas para memorizar cosas. Por ejemplo, yo soy una de esas personas. A mí se me dificulta mucho memorizar. Demasiado. Yo no memorizo casi nada. A mí me tocó cuando estudié matemática, pues cuando estudiaba pues la carrera de ingeniería electrónica y los temas matemáticos, físicos y demás, no me era fácil aprenderme las fórmulas. Yo no tengo tan buena memoria. ¿Qué hacía? Aprendía cómo deducirlas. Y cuando se me olvidaba una fórmula, la volvía a demostrar y la deducía. Entonces, Pues a mí también me toca así, pero a mí es por un problema que yo convulsionaba cuando era pequeño y se me quemaron muchas neuronas. Entonces me generó dislexia. Entonces me tocó aprender ciertos métodos de aprendizaje y el doctor me ayudaba a resolver cubos Rubik y todo el tiempo tengo que andar con maricaitos como este para no bueno, perder mi concentración. Pero una pregunta, ¿y usted piensa que, bueno, ahorita todo el mundo utiliza la calculadora, pero nos quita la habilidad de sumar, pero no cree que nos da otras habilidades? Por ejemplo, ya hay gente que programa una calculadora y ya hay funciones que usted no se imagina. no, yo no pienso eso porque es que lo que da esa capacidad no es hacer sumas y restas, ni operaciones, ni divisiones.
Lo que da esa capacidad es diseñar algoritmos. Por Sí, ejemplo, pero digamos, yo diseñé... si usted siente la necesidad de hacer algo, usted va a tratar de solucionarlo. Sí, Es la, como la... sí, la- pero esta- sí, eso es bueno, eso está bien. O sea, que si tengo un problema y yo trato de hacer un algoritmo y trato de programar en la calculadora para que la calculadora lo haga, eso es muy bueno. O sea, ese ejercicio de pensar y diseñar el algoritmo es muy bueno. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que perdemos habilidad en algo muy básico, que nunca deberíamos perder habilidad como en algo de manejo numérico básico, ¿sí? No deberíamos perder habilidad en eso, porque esa habilidad va a ser muy útil para la vida diaria y para todo lo que hagamos en el futuro, porque muchas cosas tienen que ver con algún cálculo numérico básico, ¿sí? Entonces usted no va a ser capaz de dimensionar cosas en su mente, porque requiere números y requiere ciertas operaciones básicas, y como usted no es capaz de hacerlas, no es capaz de imaginarse eso cuánto da, entonces pues usted esa parte en su mente la va a dejar sin trabajar. Se va a Oye, sí, morir profe. y va a quedar sin estrenar esa parte. Profe, hay un colombiano, Guinness Record, ¿no? Que le ganó a la... Jaime García. Jaime García, sí. Yo lo conozco. Yo también en el colegio fue a hacer unas demostraciones y es una eminencia, le gana a la calculadora en cualquier operación matemática. Hasta computadoras le ha ganado. Es colombiano, ¿no? Es colombiano, sí, es de Santander, es de Pamplona, Santander. Él se llama Jaime García, es un colombiano y él ha diseñado unos métodos propios para hacer cálculos, ciertos cálculos matemáticos, y esos cálculos matemáticos se han basado en métodos diseñados por él, pero métodos diseñados básicamente en memorización. Y el secreto de los métodos de él está en ampliar la capacidad de memorización. Él vende unos libros, si usted los logra conseguir y los estudia y los aplica, usted puede también hacer muchas de las cosas que él hace, porque él las enseña ahí en sus 2 libritos, ¿sí? Y esos libritos exigen que usted se aprenda ciertas palabras, ciertos números y palabras, y que arme ciertas historias locas en su mente para poder hacer ciertas memorizaciones. Y eso ayuda muchísimo a que usted pueda recordar. Entonces es un ejercicio muy interesante, muy bueno. Si los quieren hacer algún día, son excelentes. El hombre que calculaba, creo que llama uno, ¿cierto? No, El hombre que calculaba es un libro de Mal Bataan, es el autor de ese libro, y es un libro excelente, narra de la historia de un matemático en el Medio Oriente que se enfrenta a un poco de retos, y todos los retos los soluciona con matemáticas. Es un libro súper interesante, pero nada tiene que ver con Jaime García. Es otro Los de libro. Jaime García son potencia su mente y sea usted una calculadora humana. Y hay otro que se llama Divirtiéndose con los números o algo así. Sea usted la calculadora humana, sí, es. Es matemática divertida. Bueno, no me acuerdo. Hay otro también muy sencillito de él, donde enseña a hacer como trucos matemáticos. Es muy interesante. Bueno, chicos, vamos a dejar aquí. Esta es la parte teórica de la función cuadrática. Para la siguiente clase ya vamos a hacer un ejercicio como tal, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio y en el cual vamos a graficar también la parábola. Por ahorita esta es la parte teórica y vamos a dejarla. ¿Aquí hay alguna duda sobre lo que hemos escrito? Básicamente esta es la función en general. Básicamente aplicando esto encontramos el vértice, las coordenadas del vértice. Haciendo esto y haciendo esto encontramos las coordenadas del eje, el corte con el eje Y y el corte con el eje X, entendiendo que el corte con el eje X puede ser que hayan 2 cortes, puede ser que haya un corte o puede ser que no haya corte. ¿Depende de qué? Depende de b cuadrado menos 4ac, que se llama discriminante. Si el discriminante es positivo, hay 2 cortes, si es igual a 0, hay un corte, y si es negativo, no hay cortes. Y esa es la teoría básica que necesitamos manejar. Lo otro es un ejercicio práctico donde ya grafiquemos. Eso lo hacemos dentro de 8 días en la próxima clase. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Gracias, profe. Sí, profe. Gracias, profe. Todo bien. Bueno, entonces ahorita a las 9:37 por ahí, 38. Ok, profe. Gracias. Hasta luego, muchachos. Entramos a las 9:37 en Pérez, dijiste, profe, qué pena. Sí, en Pérez. Ah, ya, ok. Gracias. Eso, profe, hasta luego. Sí. Chao, muchachos. No, profe, que estés bien.
Bueno, muchachos, Nos vemos dentro de unos minutos. Chao, Luis, come el pollo. ahora hay que comer pollo. No, ya le dijeron que no va a comer pollo mañana.